Pero va, si quieres decir algo también, dale. No sé, alza la manita. Pero está bien, amigos. Entonces vamos a Romanos capítulo 2 y estamos a partir del versículo 25 y hasta el versículo 29. Si recuerdan lo que estábamos observando la vez pasada, estábamos hablando acerca de seguridades que las personas tienen, ¿no? Y hay personas que buscan seguridades a través de cosas, a través de cosas materiales, a través de empleos, buscan seguridades a través de formas de ver que ellos van a vivir otro día más y que van a vivir de la forma en la que ellos quieren, ¿no? Y algo que es tan irónico en esto, les había comentado, es que no buscamos una seguridad que sea eterna en muchos casos, o en muchas ocasiones buscamos una seguridad eterna, pero una seguridad que es extremadamente ligera, que se destruye en un momento. Ejemplo, buscamos seguridad a través de nosotros decir que Dios no existe. Y entonces, ignorando la idea de que Dios no existe, Dios no puede existir. No pensamos en Él en nuestros días. La gente ya afuera, hay muchísimas personas que son ateos, pero ateos de forma pasiva, porque absolutamente nunca piensan acerca de la idea de Dios, ¿no? La quieren reprimir, la extinguen de su ser y entonces piensan que ellos están seguros de cualquier cosa porque no hay nada más que sea eterno después, ¿no? O seguridades en el hecho de que pensamos que somos buenos y que Dios va a medir de acuerdo a un estándar que nosotros podemos cumplir, ¿sí? Y si nosotros podemos cumplir ese estándar, entonces no tenemos nada de qué preocuparnos. Podemos seguir viviendo nuestra vida de la forma en la que la hemos vivido siempre y entonces aún así vamos a tener ese premio que nos va a dar Dios, de esa seguridad en el cielo, ¿sí? O pensamos que Dios es un Dios de amor, que significando este amor, que Él no puede juzgar a nadie, significa entonces absolutamente todas las personas, independientemente de dónde sean y cuál sea el conocimiento o el amor que tengan por Dios, cuál sea la forma en la que ellos lo estén observando y si les interesa en lo absoluto, independiente de todo eso, ellos van a vivir de forma eterna, porque Dios no puede juzgar a nadie, ¿no? Pero si pensamos en todos esos argumentos, que son ejemplos, esos argumentos se destruyen. Esos argumentos no tienen ninguna solidez, ¿sí? Porque si nosotros reflexionamos acerca de esto y vemos el mundo y vemos la forma en la que todo puede estar constituido, se rompen. Y entonces la forma en la que a mí me encanta la palabra es que extremadamente compleja y extremadamente que llega a todos los puntos de nuestra vida, aún así se mantiene coherente, aún así tiene una firmeza, y aún así puedes ver tú entonces aquí se encuentra la realidad. Aquí es la forma en la que yo tengo que conocer a Dios, ¿sí? Ahora entonces les decía la vez pasada, el primer punto para nosotros estar predicando en muchas ocasiones es esta parte de destruir la seguridad que tienen las personas, ¿sí? Y es lo que está realizando Pablo. Pablo ya dijo, hay un evangelio que consigue la salvación de las personas. Pero hermanos, para que ustedes sean salvados, primeramente tienen que ver que hay una ira, que ustedes están no salvados ahorita, que hay gente que es gentil, que dice el versículo 18 del primer capítulo, la ira de Dios se está revelando en contra de ellos, ¿sí? O también gente que es judía, que conoce la palabra, que aún así está recibiendo esta misma ira también, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que reaccionar a esto, tenemos que ver la realidad de nuestra condición y entonces ser salvados por Dios, que es a donde va a llegar Pablo en el capítulo 3, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? Ahora, esa es la idea del capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 19, ¿sí? Pero dentro de todo esto, Pablo nos ha estado mostrando ideas que fundamentan esta tesis que él dice. La tesis es, absolutamente nadie va a ser salvado por sus obras, sino van a ser salvados por una fe en Jesucristo que transforma los corazones, ¿sí? Pero dentro de eso tenemos que estar observando varias cosas. Entonces, primeramente, observamos en el versículo 1:18 hasta el versículo 1:32 que absolutamente todas las personas conocen a Dios y tendrían que honrar a Dios, pero nadie honra a Dios. Todas las personas que son gentiles están incumpliendo esto, ¿sí? Y ahora en el capítulo 3, versículo 1, y hasta terminar el capítulo, que es lo que vamos a hacer ahorita, Dios ha dado unos argumentos en contra de la firmeza de los judíos como salvos, ¿sí? Ellos pensaban que eran salvos por sí mismos, ¿sí? Y entonces si checamos, vamos a hacer un pequeño repaso de los versículos anteriores. Chequen esta parte. Y luego empezamos a observar los versículos de ahorita. Chequen, el argumento les digo es, no hay diferencia
entre judíos y gentiles, porque absolutamente todos están delante de la ira de Dios y todos van a poder ser condenados por Dios, ¿sí? Esa es la idea del capítulo 2, Romanos 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que empieza a decir esto? Empieza a decir Dios en Romanos 2, primeramente, que tampoco los judíos tienen excusa, porque ellos también están cometiendo pecados, ¿sí? En eso es el versículo 1 hasta el versículo 2, ¿sí? En el versículo 3 hasta el versículo, un segundo, hasta el versículo 4, perdón, nos habla acerca de esta idea de que aún así ellos piensan que van a salvarse, ¿no? Que van a estar salvándose a sí mismos por el hecho de que Dios no puede condenarlos, a pesar de que ellos practican tales cosas, a pesar de que ellos son iguales que los gentiles, ellos están menospreciando a Dios, ¿sí? Y ya en el versículo 5 nos dice el por qué. Entonces aquí el versículo 5 hasta el versículo 10 es su argumento de por qué van a ser condenados también. Y el argumento es es Dios juzga de acuerdo a la forma en la que vive una persona, ¿sí? Si una persona vive para Dios, vive buscando, chequen, vive buscando gloria, honor e inmortalidad, entonces Dios le juzgará como alguien que va a tener vida eterna. Pero si alguien no vive para buscar gloria eterna, un honor eterno y una inmortalidad, entonces no va a tener vida eterna. Es un juicio conforme a las obras. Conforme a las obras, chequen el versículo 6. Conforme a las obras, significando esto de que cuando tú actúas de una forma, tú estás reflejando algo que está dentro de tu interior. ¿Y qué es lo que reflejamos nosotros cuando estamos actuando en contra de Dios? Estamos reflejando que odiamos a Dios, ¿sí? ¿O qué es lo que reflejamos nosotros cuando estamos obrando como si existiese algo eterno? Que nosotros amamos a Dios y nosotros buscamos a Dios, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Gentiles, judíos, van a ser juzgados de la misma forma delante de Dios, ¿sí? Y están en una misma situación de perdición, ¿sí? Van a ser juzgados conforme a sus obras, conforme a lo que enseñan las obras acerca de lo que hay en el interior de la persona, ¿sí? De modo que nos dice el versículo 16, Dios juzgará los secretos de los hombres. ¿Qué es lo secreto? Lo que no ven las personas, lo que no pueden observar con los ojos, y ni pueden sentir con las manos, ni pueden oler con la nariz, ni probar con la lengua, ¿sí? O escuchar con los oídos, sino lo que solamente Dios conoce acerca de las personas, cuáles son la intención de su corazón, cuál es la forma en la que ellos son internamente y la forma en la que observan a Dios, ¿sí? Y entonces su argumento es, en el versículo 11, Dios no hace excepción de personas, a todos los juzga de la misma forma, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el siguiente argumento que nos enseña Pablo? Nos enseña en el versículo 12 hasta el versículo 16, perdón, 16, que absolutamente todos tienen un conocimiento de la ley. Todos tienen un conocimiento de la ley y por tanto este, podrían cumplir cosas de la ley, ¿sí? Ese conocimiento, aún en las personas que no tienen la Biblia, aún ellas tienen un conocimiento de las cosas que son buenas y las cosas que son malas. Y tienen una conciencia que les muestra ese conocimiento. Y a través de esa conciencia, ellos tendrían que discernir el hecho de que ellos no tienen que actuar en contra de Dios. Sin embargo, como bien sabemos esto, no sucede, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un corazón que a pesar de que tienes escritas esta ley, aún así vamos a ser acusados nosotros por esta misma ley que nosotros tenemos en nuestro corazón, ¿sí? Ahora, si pensamos cómo esto favorece a la idea de los judíos siendo condenados al igual que los gentiles, favorece en el sentido de que los judíos no solamente tienen la ley escrita en sus corazones, sino que los judíos tienen la ley escrita en la palabra, en la Biblia, ¿sí? Y como ellos tienen la ley escrita aquí, tienen una mayor responsabilidad de cumplir la palabra, de ver que esta palabra nos está llevando hacia Cristo, ¿sí? Y de aceptar a Jesucristo. Tendrían que realizarlo así, ¿sí? Y entonces en la vez pasada estábamos hablando de cómo es que ellos tenían una seguridad.
tienen una seguridad de que no necesitan llegar a Jesucristo para ser salvos. Ellos solamente necesitan ser llamados judíos y apoyarse en la ley. Dos seguridades. Judíos, ¿quiénes son ellos? Ellos son gente del pueblo de Dios, seleccionados por Dios. Y a través de esta selección de Dios, ellos nunca van a poder ser condenados, ¿sí? Pero no se estaban dando cuenta que con esos privilegios, el hecho de ser llamados judíos, provenir de Abraham, tener la ley, ellos tenían que realizar también ciertas acciones, ¿sí? Tenían que responder de forma acorde, porque estos privilegios, amigos, no son dados porque ellos sean buenos o porque ellos fuesen mejores que todos los demás, sino son dados porque Dios es lleno de gracia y quiso seleccionar a un pueblo, ¿sí? Y ahora les está diciendo entonces, vean cuál era el propósito verdadero de estos privilegios. Y para eso va a utilizar la circuncisión, ¿sí? Y ahora comenzamos nosotros. Versículo 25. Vamos a hablar acerca de el verdadero significado de la circuncisión. Es el título. Yes. El verdadero significado de la circuncisión. Entonces vamos a comenzar con una idea. ¿Cuál es la idea central de este versículo 25? ¿Qué es lo que realiza el versículo 25 al 29 para favorecer el argumento de Pablo? Les digo, ¿cuál es el argumento general? El argumento general del capítulo 2 es: judíos, gentiles, son iguales delante de Dios. Ambos van a ser juzgados delante de Dios, ¿sí? Ahora, ¿cómo va a favorecer esto? Nos va a mostrar este pasaje el hecho de que, denme un segundo, de que la circuncisión es un privilegio, trae beneficios, ¿sí? Es una señal de una posición privilegiada, ¿sí? Hablando acerca del pacto que realizó Dios con Abraham, ¿sí? Sin embargo, ver que esta señal de privilegio, ¿sí?, implica también esta respuesta de los judíos, ¿sí? Implica también una respuesta a los judíos, ¿ok? Entonces tenemos que ver cómo es que es un privilegio, tenemos que ver cómo es que es un privilegio y cómo es que se ha abusado ese privilegio, básicamente. Y eso lo vamos a ver a través de 5 cosas. Si les soy muy honesto, el argumento general de esto es muy sencillo, ¿sí? Podríamos estar leyendo nosotros el texto y agarraríamos muchas cosas. Por eso creo que vale la pena observar 5 cosas que está utilizando dentro de este argumento, que además son cosas que son un poquito difíciles de comprender en cierta forma, para saber qué es lo que está diciendo, ¿sí? Y cómo está favoreciendo este argumento de la circuncisión es un privilegio y tienen que reaccionar de la forma acorde, ¿sí? Entonces vamos a ver 5 cosas, pero primeramente vamos a leer el texto. Dice: pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, el incircunciso, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, no se considerará su incircuncisión como circuncisión. Y si el físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado y eres transgresor de la ley, no te juzgará a ti, él, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, en la carne, pues es judío el que lo es internamente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino que procede de Dios, ¿sí? Entonces, chequen estas ideas. Nos está hablando acerca de la circuncisión para comenzar su argumento, ¿sí? Y sí, y chequen cómo comienza. Checa: pues ciertamente la circuncisión es de valor, ¿sí? Chequen. Está diciendo una respuesta que viene después de lo que había dicho antes, en el versículo 24 y en general en el versículo 21 al 24. O sea, este párrafo, pues, nos indica que este párrafo es la base de lo que va a decir después, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la base? ¿Cuál es esa base? ¿Qué nos está apuntando? Está apuntando que, chequen el versículo 24, el nombre de Dios ha sido blasfemado por causa de los judíos, ¿sí?
porque ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa el nombre de Dios ha sido blasfemado entre los gentiles y esto se puede ver en el hecho de la circuncisión. Se puede ver la forma en la que es blasfemado, porque si recordamos, la blasfemia nos está hablando acerca de utilizar el nombre de Dios en vano. Nos está hablando acerca de nosotros no valorar a Dios, de una idolatría que se encuentra de los corazones, dentro de los corazones. ¿Sí? Nos está apuntando a Éxodo 20, que está haciendo referencia a los primeros mandamientos que realizaba Dios, ¿no? Y entonces Éxodo 20 nos muestra que los más grandes mandamientos que hay, los primeros, se hacen referencia a Dios, ¿sí? A que Dios no tiene que ser blasfemado, que tiene que haber un único Dios. ¿Sí? Chequen, dice, no tendrás dioses delante de mí, es el primer mandamiento. ¿Sí? No te harás ningún ídolo, es el segundo mandamiento. No los adorarás ni los servirás. ¿Sí? No tomarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano. Todos estos nos están haciendo referencia a esta idea. Dios no puede ser blasfemado. Dios tiene que ser la base de todo. Y de alguna forma, la circuncisión maltratada está destruyendo al pueblo como un pueblo de Dios. Lo está haciendo un pueblo idólatra. Lo está haciendo un pueblo que está blasfemando el nombre de Dios. Porque ciertamente la circuncisión es de valor, pero si eres transgresor de la ley, eres incircunciso. Eres un pagano que está blasfemando el nombre de Dios. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la primera cosa que vamos a observar aquí? Es la parte del valor que tiene la circuncisión. El valor de la circuncisión. Chequen. Ciertamente la circuncisión tiene un valor. ¿Cuál es ese valor en el contexto? El valor tendría que ser un valor que ayuda a no blasfemar a Dios, que ayuda a estar amando a Dios, entonces, y que ayuda a salvarnos a nosotros, bueno, no a nosotros en específico, me refiero a los del pueblo de este momento, a salvarlos de la ira de Dios. ¿Sí? Porque cuando tú amas a Dios, tú eres salvado de la ira de Dios. ¿Sí? Entonces, si checamos, por ejemplo, esta idea, esta ira de Dios es la cosa que está en el contexto. Chequen el versículo 5. El versículo 5. No voy a estar casi moviéndome de Romanos, entonces si ustedes lo tienen ahí, Romanos 2, vayan checando también conmigo los versículos. Voy a checar otros que están fuera, pero van a ser muy pocos. ¿Sí? Entonces, chequen. Por causa de tu terquedad y tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para el día de la ira. ¿Sí? Nos está hablando acerca de la ira de Dios en el contexto. Ese es el problema, el grande problema que tiene. Y el problema también grande, que les digo, no solamente es la ira, sino es el hecho de que esta ira viene de blasfemar y no amar a Dios. Entonces nos dice también el pasaje, no estamos buscando ver la bondad de Dios. No estamos buscando nosotros a través de ese arrepentimiento estar observando que Dios es alguien que es bueno en verdad. ¿Sí? Entonces la circuncisión tendría que realizar estas dos cosas, ayudarnos a conocer y amar a Dios y ayudarnos a ser salvados de la ira. ¿Cómo es que la circuncisión tendría que conseguir esto? Porque es que la circuncisión sí tiene un valor. ¿Sí? Y si checamos, dice esta idea, tiene un valor si tú practicas la ley. ¿Sí? Si esa ley está en tu corazón y tú la estás resolviendo. Entonces, ¿qué es lo que está apuntando acerca del valor que tiene la circuncisión? Nos está apuntando a que ese valor de la circuncisión proviene en que apuntaba a cierta cosa que está relacionada con la práctica de la ley. Si checamos Génesis, cuando sí, cuando señala esta idea de la circuncisión, lo que está realizando con Abraham Dios es que está diciéndole que él va a ser su pueblo y lo está enviando a obediencia. Y a través de enviarlo a obediencia le dice la señal del pacto que hay entre nosotros, que es un pacto en el cual yo soy tu Dios, tú eres de mi pertenencia y tú obras, es que hay una circuncisión. La circuncisión
Si nosotros revisamos y vemos y vamos a observar ahorita, pero hace referencia a esta forma en la cual a través de una señal externa nos permite ver una realidad interna. ¿Sí? Nos permite ver que hay que cambiar nosotros en nuestro interior, que hay que nosotros de forma gráfica lo realiza. Esta circuncisión lo que está haciendo es cortar literalmente algo del cuerpo. Lo está quitando del cuerpo, lo está sacando, nos está haciendo referencia al pecado que se encuentra en las personas. Y entonces a través de esta extracción que tiene que ser realizada, uno pertenece al pueblo de Dios, ¿sí? Pero tiene que ser quitado ese pecado, tiene que ser removido, ¿sí? De modo que aquel que se le remueve esta cosa, tiene que ser aquel que está practicando la ley y aquel que pertenece al pueblo de Dios, ¿sí? Entonces el valor se encuentra en que nos señala a esta idea de la necesidad que tenemos nosotros de quitar ese pecado de nuestras vidas, de que no exista esta idea y que nosotros pertenezcamos a un pueblo de Dios, que es un pueblo separado, ¿sí? Un pueblo santo. Era una acción que no realizaban todos los pueblos, lo realizaba únicamente este pueblo y aún son reconocidos mundialmente el pueblo judío por el hecho de que ellos realizan esta acción de la circuncisión. Pero es una acción externa que nos señala algo que tiene que suceder dentro de nosotros, ¿sí? El valor se encuentra en que al dar esta expresión externa, nos permite observar una idea, una realidad espiritual que es extremadamente urgente, ¿sí? Vamos a seguir viendo esa idea, pero chequen eso. Entonces, la eficacia de la circuncisión se encuentra en que cuando vemos nosotros esta señal de la circuncisión, vemos una necesidad de cambiar nosotros dentro de nuestro interior. Vemos la idea del pecado y vemos la idea del juicio, ¿sí? Los judíos de ese tiempo estaban viendo la circuncisión como un privilegio, como algo bueno, simplemente algo de qué jactarse. Sin embargo, si observamos la escritura, nos apunta algo malo, nos apunta algo de lo que nosotros tenemos que estarnos avergonzando, nos está apuntando al juicio de Dios, porque es necesario que seamos cortados nosotros y que se quite parte para que nosotros no tengamos ese juicio, ¿sí? Nos está apuntando algo serio, algo severo, ¿sí? ¿Ok? Chequen. Entonces dice esta idea, ¿cuál es el valor? El valor se encuentra en que nos apunta al pecado y nos apunta al juicio de Dios. Pero si nosotros no vemos esa idea a través de este símbolo y no observamos la realidad interna y no obedecemos la ley, en este caso estoy haciendo referencia a los judíos, ¿no? Y somos transgresores de la ley, esta circuncisión no tiene ninguna validez, ¿sí? ¿Por qué? Porque la validez de ese símbolo solamente existe cuando nos logra apuntar a la cosa que es interna, ¿sí? O pensemos en la ley. Este es un ejemplo específico, le estoy diciendo la circuncisión, pero se desarrolla en varias cosas. Pensemos en la ley. La ley nos dice, Gálatas capítulo 3, servía para ser un tutor, para apuntarnos a nosotros al pecado. Y entonces al apuntarnos al pecado que existe dentro de todos nosotros, nos llevaba de la mano hacia Jesucristo, hacia la necesidad de Jesucristo. Pero si nosotros en vez de eso exaltamos la ley y pensamos que la ley es algo de lo cual nosotros tenemos nuestra seguridad y no cambiamos dentro de nuestro corazón, entonces la ley no cumplió su propósito, ¿sí? Se volvió falta de ley o la circuncisión se ha vuelto incircuncisión, ¿sí? ¿Ok? Entonces esa es la primera parte. ¿Cuál es el valor que tiene? Se encuentra dentro de cambiar nuestra perspectiva acerca de las cosas, ¿sí? Segunda cosa, chequen esta parte de la frase del versículo 26. Chequen, del versículo 25, perdón. Chequen, si tú practicas la ley, ¿sí? Nos está hablando acerca de un practicar la ley. Y está diciendo una de dos cosas, ¿sí? Y yo les voy a apuntar a cuál es la que yo creo que está diciendo, pero denme un segundito. Una disculpa, es que están jugando allá afuera, entonces nada más para, por si se escucha, para que no se escuche dentro de la transmisión. Pero sí, entonces la segunda cosa, la segunda frase, ¿sí? La primera era, la circuncisión es de valor.
La segunda frase es, si tú practicas la ley. ¿Cuál es esta idea que nos está haciendo referencia con practicar la ley? Esta idea de practicar la ley va a seguir dentro del versículo 26 y 27. Entonces es importante que veamos cuál es la idea. El versículo 25 nos está hablando acerca de practicar la ley. Y tenemos que preguntarnos si está haciendo referencia a una de dos cosas. Está haciendo referencia a una práctica perfecta de la ley, o sea, una vida intachable, una vida que no tiene absolutamente nada que tú le puedas decir que realizó mal, ¿sí? Que cumplió absolutamente todo. O si nos está haciendo referencia a una obediencia, a una práctica de la ley que proviene del corazón, que sabe que comete errores, pero que está enfocado en esta idea de practicar la ley, ¿sí? Ahora, yo estoy inclinado a la segunda, ¿sí? Estoy inclinado a la segunda. La razón por la cual la gente se inclina a la primera es porque está haciéndonos referencia a esta idea de practicar la ley, ¿sí? Nos está haciendo referencia en el versículo 26 de si hay un incircunciso, que podría ser este sí, que está haciendo referencia a un caso hipotético, algo que sería ideal que sucediera, ¿sí? Que cumple los requisitos de la ley, se consideraría su incircuncisión como circuncisión. Están pensando las personas, hace referencia a que alguien está a través de esta ley haciéndose a sí mismo parte del pueblo de Dios, ¿sí? Y ahora tiene un cierto mérito esto, ¿sí? Porque sí es cierto que esto es extremadamente hipotético, si fuese así, ¿sí? Pero la razón por la cual yo me inclino al hecho de que está haciéndonos referencia a un cambio interno dentro de nuestros corazones, se encuentra en varios versículos dentro de este pasaje. Primeramente, chequen, si está haciendo referencia a alguien que está cumpliendo la ley a través de una obediencia en el corazón, nos está haciendo referencia a las cosas que se encuentran en los versículos que vimos antes. En el versículo, por ejemplo, en el versículo 7, que está diciendo aquel que persevera en hacer el bien. ¿Sí? Persevera en hacer el bien. Nos está haciendo referencia también, por ejemplo, a pasajes a versículos de este pasaje, como el del versículo 10. Dice, el que hace lo bueno, que vimos dentro de este contexto, hace referencia al que persevera en hacer el bien, ¿no? No que no cumple de forma perfecta, pero que hace lo bueno. Nos hace referencia también en el versículo 14 y versículo 15 acerca de gente que está cumpliendo ciertas cosas de la ley, ¿sí? Y estas están haciéndose bien, de modo que están siendo acusados o defendidos. Y esta parte de defendidos es cuando hay una acción que se realiza de forma correcta. O, más específicamente dentro de nuestro pasaje, nos está haciendo referencia a gente que, chequen, versículo 28 y 29, que por el Espíritu circuncida el corazón, ¿sí? Por el Espíritu. Está realizando las obras de la ley, está actuando porque está siendo llevado por el Espíritu de Dios, ¿sí? Y está teniendo una circuncisión que es la del corazón, no por la letra, sino por el Espíritu. Y debido a que tiene este Espíritu de parte de Dios, él está logrando cumplir las cosas de la ley. Tiene un corazón que está llevado a adorar a Dios. ¿Qué vas a hacer? Dale. ¿De qué letra estás hablando? Ahorita vamos a explicar eso, no te preocupes, no te preocupes, sí lo explico. Pero ahorita lo vemos. Pero nada más para tener esta misma idea, de forma muy breve, te digo, la parte de la letra nos está haciendo referencia a alguien que no es guiado por el Espíritu, ¿sí? Simplemente de eso. Y ahorita lo checamos de forma más profunda. Pero nos está haciendo referencia a alguien que es guiado básicamente por la carne y estar obrando las cosas de la ley, pero a través de la carne, ¿sí? Entonces, si checamos nosotros, dentro del contexto de nuestro pasaje, está haciendo referencia a cumplir la ley por el Espíritu. Y también dentro de otros pasajes dentro de Romanos. Si por ejemplo checamos Romanos, capítulo 8, versículo 4, nos hace referencia aquí, chequen, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando tú andas conforme al Espíritu, el requisito de la ley se cumple, ¿sí? Porque Jesucristo ha obrado la ley de forma perfecta y además de eso, porque tú siendo llevado por el Espíritu puedes obrar cosas que son agradables para Dios, ¿sí? Entonces hay dos razones ahí por las cuales tenemos esta idea. Ahora, una tercera razón es el hecho de que la forma en la que nos habla acerca de Abraham, que fue a quien fue otorgado esta idea de la circuncisión,
también hace referencia a obrar, ¿sí? A estar actuando de forma obediente. Entonces, si checamos, por ejemplo, Hebreos capítulo 11, versículo 8, nos dice que Abraham obedeció, estaba siguiendo a Dios y estaba actuando de forma acorde, pero lo estaba realizando a través de la fe. Chequen, versículo 8. Por la fe, Abraham, al ser llamado, él obedeció. ¿Cómo es que obedeció Abraham? No obedeció por su carne y por el estar él escuchando y diciendo que podía realizar las cosas, sino lo estaba realizando por la fe, ¿sí? Y salió para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, porque Abraham tenía fe. O Santiago capítulo 2, versículo 21, que nos hace referencia también a esto. ¿No fue justificado Abraham por las obras? No significa Dios, que diga Abraham estaba obrando de forma mala, sino significa Abraham estaba obrando de forma buena. Y si observamos el contexto de Santiago, nos hace referencia a que él obraba bien a través de la fe, ¿sí? Él obraba y tenía obras que mostraban la fe que él tenía en su interior, ¿sí? Y por esa fe, él ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ahora, entonces tenemos esta idea. Realizar las obras de la ley se tienen que realizar a fuerzas dentro de un espíritu que esté unido a Dios, ¿sí? Entonces eso aumenta su argumento de Pablo, porque está diciéndonos que la circuncisión por sí sola es una señal externa, pero tiene que existir algo en el interior de las personas, ¿sí? Entonces, si checamos los dos argumentos que llevo hasta ahorita, vemos que uno, el valor de la circuncisión se encuentra en cuanto revela las cosas del interior del corazón, ¿sí? Y dos, entonces los requisitos de la ley son cumplidos solamente cuando estamos hablando dentro del interior del corazón, ¿sí? Y eso es extremadamente importante, hermanos. Espera, Porque, espera, espera, espera. ¿Lo puedes dictar despacio, por favor? claro que sí, uno, el No, valor de nada la más el 2. Fue en el que ley, me atrasé. va, claro que sí, los requisitos de la ley aumentan el argumento de Pablo porque nos muestran que solo se cumplen en el interior del corazón, ¿sí? Y llevados por el Espíritu. Solo se cumplen en el interior del corazón, Espera. los requisitos de la ley, ¿Los requisitos de la ley solo se cumplen? en el interior del corazón. Pero sí, les iba a decir ahorita, chequen, porque nos está hablando en los versículos 28 y 29, que es la conclusión de Pablo, nos habla incluso de alguien que cumpliese la ley, que fuese judío, ¿sí? Nos habla incluso de esta idea, porque dice, es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, ¿sí? Si alguien cumpliese las palabras según la letra, que como le comentaba ahorita Sara, es esta idea de cumplir las leyes con nuestras propias fuerzas, aún así, él no sería salvo, porque él necesita la circuncisión del corazón. Independientemente si tiene circuncisión externa, no va a ser salvado porque no tiene una circuncisión en su corazón que lo está enviando a ser bien visto por Dios, de modo que dice la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Dios es el que tiene que dar la aprobación a la forma en la que esta persona está actuando. Y si él está cumpliendo o no la ley, tiene que basarse en la forma en la que observa a Dios, no en la forma en la que observan los hombres, ¿sí? Un tercer argumento, tercero, o sea, ya vimos la primera parte, circuncisión es de valor. Segunda parte, tú practicas la ley. Tercera cosa, nos está apuntando a cómo es que la circuncisión se vuelve incircuncisión, ¿sí? Circuncisión se vuelve incircuncisión. Chequen. Si eres transgresor de la ley, si tú no cumples esta ley dentro de tus corazones, sino que la ignoras, si no amas a Dios y no quieres cumplir nada de su voluntad por un deseo de estar yendo por la voluntad de Dios, tu circuncisión se vuelve incircuncisión, ¿sí? Tu circuncisión se vuelve incircuncisión. Se quita este valor que tiene, ¿sí? Y entonces tú eres expuesto a la ira de Dios, ¿ok? Ahora quiero que chequen esa idea. Esta idea es que estos judíos tenían que conocer el hecho de que la circuncisión era acerca del corazón. Entonces podemos ver, para ver que esa es lo que hacía válida, podemos ver pasajes como Jeremías capítulo 9, versículo 25 y 26, que decían, ciertamente vienen días, declara el Señor, en que castigaré a todo aquel que esté circuncidado, solo en la carne.
Si tú lo estás solamente en la carne, vienen días en los cuales voy a estar yendo y juzgando a estas personas. ¿Sí? Nos dice este pasaje. Y hay otros pasajes más. Jeremías 7 también nos apunta a esto. Amós capítulo 5, versículo 18 al 27, también nos dice esto. Y Oseas capítulo 6 al capítulo 9 también nos apuntan a esta idea. Ellos tenían que conocer que la circuncisión se encontraba más específicamente en el corazón. Era solamente una señal externa. ¿Sí? Y entonces, si no eres circuncidado, pero eres obediente, va a ser su argumento, esto se vuelve circuncisión. Voy a repetir eso. Chequen el versículo 25. Si tu circuncisión se vuelve incircuncisión por romper la ley, entonces, por cumplir la ley, tu incircuncisión se vuelve circuncisión. Esa es la idea. Y la va a abordar en el versículo 26 y 27. Chequen. Por tanto, si el incircunciso, el que no ha sido circuncidado en la carne, cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? La respuesta es sí. Y si el que físicamente es incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley? La respuesta es sí, te juzgará a ti, porque tú no estás obrando de forma acorde, pero esta persona sí está obrando. Ok, entonces, ¿cómo es que favorece esta circuncisión se ha vuelto incircuncisión? Porque nos apunta a la idea de que algo externo no importa para Dios. Lo que importa es la parte interna que después modifica esta idea externa. ¿Sí? Ok, entonces, está hablándonos de un incircunciso, de alguien que es pagano, y está haciendo referencia a la forma en la que ellos cumplirían los requisitos de la ley, y a través de eso serían bien vistos por Dios. Entonces nos apunta al hecho de que Dios ve primeramente no lo que es externo y lo que observan los hombres, sino lo que es interno y que solamente puede observar Dios. Y entonces apunta también al hecho de que esto nos aumenta el juicio a nosotros. Voy a intentar mover esto para nuestro tiempo. ¿Sí? Chequen el versículo 27. Si el versículo 27 está diciéndonos aquí, cuando dice no te juzgará a ti, que aunque no tienes letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley. Si esta parte del juicio está haciendo referencia a que aquellos que son gentiles, que cumplen la ley, porque son llevados por el Espíritu de Dios, van a juzgar a los que son judíos, que no cumplieron la ley, estaríamos en un error, ¿sí? Porque Dios es quien va a juzgar a todos los hombres, ¿sí? Dentro del juicio final. Lo que nos está haciendo referencia aquí es que cuando una persona que es gentil está cumpliendo la ley, a pesar de que él no la recibió de primera mano, y él no fue circuncidado y recibió esta señal del pacto, pero aún así la cumple, ese testimonio pesa tan grandemente que hace que los demás caigan. ¿Sí? Esa es la forma en la que nos habla, por ejemplo, Jesucristo, cuando Jesucristo dice en Mateo 12, si recuerdan ustedes, Mateo 12 está haciendo referencia a Nínive, perdón, en el versículo 41 y 42, y a la reina del sur, y la forma en la que ellos creyeron. Y dice, los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán. Condenarán a la generación que vio a Jesucristo. ¿Ok? El privilegio que tenían ellos era que ellos vieron a Jesucristo de primera mano, observaron sus milagros, fueron enseñados por él y aún así no creyeron. Y entonces el testimonio de los de Nínive que vieron la predicación de Jonás y se convirtieron con unas cuantas palabras de un profeta en comparación con la gente que no creyó, a pesar de que tenía todas las palabras de Jesucristo, hará que su juicio de esta gente sea más severo. ¿Sí? Porque si estos creyeron así, estos tenían muchísima más razón para creer. De modo que dice el versículo, algo más grande que Jonás está aquí. O la reina del sur, la reina que se movió y fue a escuchar de la sabiduría de Salomón, ¿sí? Y admitió, Salomón, tú eres extremadamente sabio, pero las personas de ese primer siglo, escuchando la sabiduría de Jesucristo,
no pudieron admitir nunca sabiduría, entonces van a ser condenados también, porque no vieron sabiduría. Y algo más grande que Salomón también estaba ahí. Ahora, si regresamos a nuestro pasaje, entonces vemos, si alguien que es incircunciso está cumpliendo la ley llevada por el Espíritu, y alguien incircunciso no la está cumpliendo, no tiene nada de valor su circuncisión, porque no ha cambiado su corazón y será juzgado más rotundamente. Y entonces nos apunta al argumento de Pablo: gentiles y judíos están en la misma posición delante de Dios. ¿Sí? De hecho, judíos tienen un mayor peso, porque ellos ya conocían la ley, ya conocían la circuncisión, ambas cosas que les tenían que apuntar a la fe en Jesucristo, y no estaban creyendo. ¿Sí? Y en comparación, gentiles estaban llegando a pesar de todo esto. Ahora, les digo, movámoslo a este tiempo. ¿Quién de aquí creció en una familia cristiana? ¿Quién de aquí fue un hijo de pastor? ¿Quién de aquí conoce y ha estado en kids desde que tiene memoria? Pasó por teens, pasó por jóvenes, ahora, ¿sí? ¿Cuál es la forma en la que están reaccionando entonces ustedes a esto? Y si ustedes están viendo la realidad de esto, o si todos esos privilegios que ustedes tuvieron no están cumpliendo su propósito, entonces su circuncisión se está convirtiendo en incircuncisión. El hecho de que nacieron ustedes en familia cristiana se está convirtiendo en como si no hubiesen nacido en familia cristiana. ¿Sí? El hecho de que ustedes conociesen la Biblia se está convirtiendo en exactamente lo contrario. ¿Sí? Y les está pesando al juicio, porque si no respondemos de forma acorde nosotros, vamos a ser juzgados más fuertemente por esto. Hemos recibido más cosas, hermanos. Hoy les había comentado, fuimos a una casa hogar, pero tenemos en la casa hogar a gente que, que literalmente fue abandonada, que no tuvo una buena educación, gente que no recibió los mismos privilegios que nosotros recibimos, y aún así entregó su corazón a Jesucristo y está intentando obedecerle cada día. ¿Sí? En vez de eso, nosotros, ¿cuál es la forma en la que estamos actuando? ¿No nos juzgará esto? Que aún teniendo nosotros cosas y teniendo estos privilegios, aún así somos transgresores y estamos yendo en contra de Dios. Por supuesto que sí. Tenemos que cambiar también nosotros nuestra forma de observar todos los privilegios que nosotros tenemos. ¿Sí? Ok, entonces, ese era el punto número 3. Ese era el punto número 3. ¿Sí? Ahora, pensemos entonces en quiénes son estos incircuncisos gentiles. ¿Quiénes son los incircuncisos gentiles? ¿Sí? Y aquí nos está hablando entonces esta idea. Los incircuncisos gentiles que están cumpliendo la ley, estos son el cuarto punto. Los incircuncisos que están guardando la ley, perdón, son estos el cuarto punto, porque favorecen el argumento, porque nos indican que si hay gente que cumple la ley, que busca el honor de Dios, que está actuando de forma acorde, ¿sí? A pesar de que no tienen los privilegios, que es lo que acabo de decirles ahorita. ¿Sí? Y entonces esto lo podemos observar por el realismo que trae este versículo, lo podemos observar por la forma en la que el versículo 29 nos apunta a que los que sí están obedeciendo, chequen, no es el que lo es externamente, sino el que lo es internamente, ¿sí? El que lo es internamente, el que pertenece al pueblo de Dios. Esta parte de judío aquí no está haciendo referencia a que tú y yo nos hacemos judíos por el hecho de cumplir la ley y estar en relación a Dios, sino está haciendo esta idea de judío, haciendo referencia a un pueblo de Dios. Nos pertenecemos al pueblo de Dios. ¿Sí? Al nosotros también estar actuando y obrando por el Espíritu, estamos perteneciendo nosotros al pueblo de Dios. Y entonces nos apunta a la necesidad de ¿qué? Del Espíritu, de un cambio en el corazón, de una búsqueda de la alabanza de Dios. ¿Sí? Son tres cosas. La necesidad del Espíritu, de un cambio en el corazón y de una alabanza que provenga de Dios. Y eso lo realiza a través de hacer unos paralelos. ¿Sí? Paralelos, chequen. Son cosas que son negativas y su cosa positiva y su versión positiva. Chequen. No es judío, es judío, ¿sí? Y exteriormente, el que lo es exteriormente, sino interiormente. La circuncisión no es externa, sino que es una circuncisión del corazón. No es en la carne, es por el Espíritu.
Perdón, ahí me confundí yo. No es por la letra, es por el espíritu. ¿Sí? Ese fue mi error. ¿Ok? Y la conclusión ahí es la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Lo checamos, tiene que haber primeramente una transformación interna en nosotros. Ninguno de nosotros puede cumplir la ley. Ninguno de nosotros puede hacer nada que agrade a Dios. Pero si hay un cambio en nuestro corazón, llevado por el Espíritu, este cambio nos ayuda a buscar una alabanza que no proviene de hombres. Nos ayuda a buscar cosas que están más allá que tu pareja y la opinión de tus padres y la opinión de tus maestros y la opinión de tu jefe o tu propia opinión todavía. ¿Sí? Nos ayuda a buscar qué es lo que procede de Dios. ¿Sí? Un corazón cambiado por el Espíritu nos ayuda a buscar una alabanza de Dios. Y por tanto es necesario que nosotros tengamos este corazón cambiado, que el Espíritu esté actuando dentro de nosotros y que estemos buscando nosotros a Dios y todo lo que Él piensa que es bueno y no nuestra propia opinión. Entonces esto favorece el argumento de Pablo porque nos apunta que en verdad hay gente que está cumpliendo esta ley. Estos son circuncisos, gentiles, están cumpliéndola. ¿Va? Y quinto y último punto dentro de este pasaje, ¿sí? Ok, ya. Me regreso unos cuantos versículos, ¿sí? Nada más para un punto. Es la parte del juicio. ¿Sí? Regresamos al juicio. ¿Sí? Dice, no te juzgará a ti, que aún tienes la letra de la ley y eres circuncidado. Y aquí es extremadamente importante porque en el contexto de los judíos, las personas que iban a juzgar siempre, ellos ya tenían esta creencia de que iban a juzgar, eran personas que eran judíos. ¿Sí? Entonces, Pablo está levantándose y está cambiando todas las preconcepciones que ellos tienen. Porque mientras que ellos pensaban que los judíos eran los que iban a juzgar a fuerzas y los gentiles eran los que iban a ser juzgados a fuerzas, Pablo está haciendo una reversa de esto. ¿Sí? Y Pablo está sugiriendo entonces que van a ser puestos en esta forma como dioses de parte de Dios, como jueces de parte de Dios. ¿Sí? Y entonces lidia con esta situación para hacer referencia a la idea de cómo es que es tan importante que nosotros observemos que no es por la letra. Es lo que último con lo que quería terminar, con la letra. ¿Sí? No es por la letra. ¿Sí? No es por la forma en la que nosotros tenemos preconcebido que va a ser realizado. ¿Sí? Entonces, ellos estaban pensando, ellos iban a juzgar porque ellos tenían la ley. ¿Sí? Entonces, chequen, no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, le da un aspecto importante, tener la letra, pero que tengan esa idea que ellos la recibieron. Y ahora esta letra nos está apuntando entonces a connotaciones de un ritual, un acto ritual externo, ¿sí? Pero que no llega a lo interno. Y es un conocimiento incompleto de la ley. Están pensando ellos en esta forma y no están viendo que lo contrario a esto, que es tan importante, lo contrario de la letra, es el espíritu. Lo contrario de la letra es el espíritu, porque la letra nos está haciendo referencia a un entendimiento externo, ¿sí? ¿Qué es lo que tú puedes comprender? ¿Qué es lo que tú puedes realizar? ¿Sí? Pero el espíritu nos está apuntando a algo que no proviene de nosotros, sino que proviene de Dios. Lo que proviene de Dios es lo único que puede estar superando este juicio. Entonces, si lo que es este juicio depende de lo que es la letra, lo que es humano, lo que es la carne, vamos a salir perdiendo. Pero si lo que es este juicio depende de lo que es el espíritu, salimos ganando, porque el espíritu proviene de Dios. Y este espíritu es el único que cumple todo. Y este espíritu es el único que puede cambiar nuestros corazones. Y este espíritu es el único que puede estar reformándonos. Y para eso termino con una ilustración. Cuando estaba checando la forma en la que desarrollan sus argumentos los, los apologéticos, apologistas, perdón, los que realizan defensa del Evangelio a partir de razonamientos lógicos. Y la forma en la que ellos pelean contra ateos
falta una cosa en la mayor parte de las ocasiones. Y esta cosa es la defensa de que la única forma en la cual nosotros vamos a poder creer en Dios se encuentra en si el Espíritu de Dios actúa en nosotros. ¿Sí? Esa es la única y la más grande base que nosotros tenemos. Ahora, los ateos observan eso como una completa necedad. ¿Sí? Y eso lo dije nada más para no decir algo más pesado. ¿Sí? Porque ellos piensan eso es subjetivo. Eso es algo que no puede ser definido de forma lógica, ¿sí? Que no puede ser visto. Pero ese es el argumento más grande que nosotros tenemos, hermanos. Porque literalmente lo único que puede acercarnos a Dios es Dios mismo. Lo único que puede transformar el corazón de una persona de forma verdadera es Dios mismo. Lo único que puede proveer conocimiento de Dios es Dios mismo. Es la única forma y es la razón por la cual tanto creyentes aquí como creyentes del otro lado del mundo o creyentes en otra condición completamente diferente a la nuestra pueden ser cambiados dentro de su corazón. De modo que los más altos de todos y los más inteligentes y los más pequeños y los más escasos de pensamientos, ambos pueden llegar a Dios por un único camino. Es el camino del Espíritu. ¿Sí? Entonces es importante, extremadamente importante que nosotros veamos que esta idea del Espíritu es lo que motiva absolutamente todo y es lo único que puede superar el juicio de parte de Dios. Y no es algo subjetivo, sino que es lo más objetivo que existe, porque es Dios mismo quien obra. ¿Sí? Dios es más objetivo que lo que nosotros pensamos. Dios está más arriba. El único problema es que para poder observar a Dios, solamente vamos a poder hacerlo en dependencia de Él, ¿sí? Y en una unión y una unidad con Él que cambia nuestra forma interna. ¿Sí? Entonces, observando esta forma de orar, Sara, ¿me ayudas a orar, por favor? De Dios. Sara, Claro. vas. Gracias, Padre, porque nos permitiste recibir tu palabra en estos momentos. Permítenos, por favor, que quede sellada en nuestros corazones para que en los momentos oportunos que tú dispongas para nosotros podamos recordarla y podamos aplicarla de la manera en que tú quieres que sea aplicada. Gracias por la vida de Jaciel, gracias porque pese a las actividades y las cargas que hoy tuvo que llevar, tú dispones su corazón para que a estas horas de la noche pueda compartir de tu palabra. Gracias por esa sensibilidad que tú pones en él para poder escucharte, eh, escuchar tu revelación, eh, para que nosotros podamos recibirlo directamente de ti. Te pedimos, por favor, que tú nos acompañes en cada uno de nuestros hogares y que nos permitas descansar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias, Sara. Vas. Va, amigos, ¿cómo ven? ¿Alguien tiene algún comentario que quiera agregar?